Todavía. ¿Cómo están? Bien, déjeme darle un aviso y rapidísimo y arrancamos. Ayer estuve hablando con el encargado del diplomado del Instituto Bíblico en la Hacienda y bueno, de 32 personas que eran de aquí de la misión, quedaron 22 y todavía está en veremos. Si usted estaba anotado y ya no va a asistir, hágalo saber, por favor. Si usted va a seguir, también hágalo saber. Segundo, necesitamos quitar las piedras grandes que están en el camino. Usted que trae un carro y va pasando, ve una piedra grande, párese, quítela del camino, hágala a un lado. Ya después la recogeremos, pero quítela del camino, a manera de que se pueda transitar mejor cada vez. Y dos, pensemos siempre que va a haber personas caminando para que no les estorbemos, sino vayamos formando un paso. Tres, se ha estado haciendo una reparación, un mantenimiento a todo el templo, tanto en pintura, ajuste en las puertas, baños, etcétera, etcétera. Todos los que sean maestros de niños, les voy a pedir que no utilicen el silicón, porque al quitarlo arrancamos parte de la pintura o parte de la madera del barniz y nos ha causado problemas poderlo quitar. Así que utilicemos Durex solamente o cintas adhesivas y que podamos desprender de donde quiera que peguemos cualquier aviso. Vamos a tratar de comprar 10 ventanas, las que son de los salones hacia afuera. Tenemos que comprarlas de un solo tipo para que sea estético, y son 10 las que vamos a comprar de 1 metro, 1.15 por 50. Necesitamos que por lo menos cada salón tenga una ventana que pueda abrirse para que se oxigene, se airee y todo lo necesario, ¿verdad? Así que aquí pues se lo voy a dejar a consideración. Si usted quiere, puede, adelante, apoye para comprar esas ventanas. Y hemos tenido personas enfermas, por último. Tenemos personas enfermas. COVID, tenemos a la hermana Verónica de aquí de Tlacomulco, que gracias a Dios va cada vez recuperándose más. En la Ciudad de México tenemos a Evelia Robledo, de Golondrinas. Ella se agravó la semana pasada, tuvo neumonía. Está tratando de salir todo esto. Creo que está yendo adelante, creo que está saliendo. Le pido a Dios con todo mi corazón de que vaya adelante. Es una guerrera también. Vamos a hacer una oración por ella. Y dos, apenas hace unos días se tuvo que internar el papá de nuestra hermana Esther y Elvira González. Está en la ciudad de Toluca con un estado delicado y necesitamos que usted y yo y todos juntos estemos en oración. Se entregó el aviso al chat de la misión, pero hoy quiero que usted se ponga de pie y hagamos una oración por las personas que están graves, las personas que están delicadas, ¿verdad? El papá de mi hermana Esther, ¿se llama cómo, hermana? Daniel González. Entonces téngalo en la mente. Evelia Robledo, hoy en la mañana me comuniqué, todavía tiene problemas para respirar poco, pero está arriba, ya le llevaron un tanque de oxígeno, no se ha usado y le pedimos a Dios que no se utilice, solamente que sea necesario. Padre, en el nombre de Jesucristo y conforme tu palabra, Señor, clamamos por la vida de mi hermano Daniel González, allá donde se encuentra en Toluca. Señor, tómalo en tus manos para lo mejor. Permite, Señor, que tu gracia lo envuelva, que le des tiempo, que le des oportunidad de vida, que pueda salir de esta circunstancia, Señor, para poner todas las cosas en paz en su casa y en su corazón. Te rogamos esa oportunidad para su vida, Señor. De la misma manera te suplicamos gracia para Evelia Robledo Pérez. Señor, tú quisiste, Señor, que ella sanara, que ella viniera, que ella tuviera esa otra oportunidad para la vida. Señor, ahora dirígela. Termina, Señor, esa obra que iniciaste en ellos y vengan a una sanidad completa. Clamo por ellos, Señor, y te doy gracias, sabiendo que nuestras manos han sido impuestas sobre los enfermos.
en el nombre de Jesús para sanidad. Gracias, Padre, por todo ello. Amén. Siéntese, por favor, hermano. Hemos estado viviendo una lucha de generaciones. Hay generaciones que van, generaciones que vienen, y nosotros estamos viviendo una generación muy, muy difícil, ¿verdad? Una generación que le llaman la generación de cristal, algunas personas. ¿Por qué razón? Porque muchos de nuestros jóvenes no tienen nada sólido y se quiebran por cualquier cosa. Arrancan proyectos, pero se desaniman en 3 pasos. Otros se acostumbraron a lo rápido, al café rápido, al chocolate rápido, y como los planes son para tiempo, ellos quieren que dé resultado rápido, y al no encontrar esa rapidez se desboronan. A causa de esta misma razón están siendo utilizados por muchas personas adultas, y bueno, estamos mirando una juventud lastimada, pero también una juventud sin estatus familiar, una juventud que no se ha solidificado, una juventud que necesita que los padres se pongan al frente, una juventud que tiene un apego hacia lo irreal a través de los videojuegos y las películas, y por supuesto una gran rebeldía por lo que está siendo proyectado a través de ello. Además, estamos en un proceso en donde el Señor está siendo ofendido constantemente por esta generación. Está siendo ofendido por el aborto, ofendido por los matrimonios homosexuales, las grandes marchas en todo el mundo, los canales de comunicación que están dando un apoyo jamás visto hacia las cosas homosexuales. Entonces estamos mirando un caminar terrible en medio de esta generación, una generación de controversia. Y yo quiero hablarte de algunas generaciones. Por ejemplo, la generación de Adán, la generación de Noé, la generación de Abraham. Cada una de ellas se manifestó por diferentes pactos que hicieron. El pacto que se le entregó a Adán fue: guardarás el huerto, te harás cargo, le pondrás nombre a los animales y crecerás y te multiplicarás, lleno de vida. Pero el pacto consistía en que él no debía de comer de ese fruto, el fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué razón? Parece mentira. ¿Por qué no voy a conocer lo bueno y lo malo? Bueno, porque conocer lo bueno y lo malo no te hace bueno. Conocer lo bueno y lo malo no te hace mejor. Conocer lo bueno y lo malo te hace juez de las cosas. Entonces tú tratas de manejarlas. Así que vamos a mirar este aspecto, si me acompañas. Quiero empezar en la generación de Adán. Voy a ir rápido porque este es un tema que es bastante largo. No quiero irme hasta allá, quiero ubicarme en el Génesis capítulo 3, en la ordenanza de Dios. A partir del versículo 10 dice la Escritura, el hombre ha pecado, y dice: Jehová Dios estaba llamando al hombre, y el hombre contestó: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí aparecen 3 actos que van a acompañar al hombre a partir de ese momento: tener miedo, estar desnudo y estar escondido. Quiero que tú veas aquí estas partes. En todos estos conceptos dice: oí tu voz, es decir, que se estaba escuchando. Cuando Adán escuchó todo esto, Dios supo que había pecado. Dios supo lo que tenía en el corazón, porque se le había caído la cubierta, el vestido que vestía Adán. Adán estaba vestido de eternidad, Adán estaba vestido de Dios, Adán estaba vestido espiritualmente hablando. Sin embargo, cuando él reta a Dios, cuando él se subleva en contra de Dios, pierde el vestido. Ese vestido que es por parte de Dios, ese vestido que lo ha cubierto, ese vestido espiritual y que es eterno, ¿verdad? Y aparece algo que es la inseguridad, el miedo. El miedo aparece por primera vez en ese sitio, y el miedo empieza a manifestarse en una escala terrible, por temor, timidez,
por diferentes formas en cuanto a nosotros. Miedo a los animales, miedo a los hombres, miedo a las circunstancias, miedo al trueno, miedo a la lluvia, miedo a las cosas naturales y por supuesto a las que no son naturales. Un miedo que está ahí, en lugar de investigar, se tiene miedo, se tiene temor y se empiezan a ocurrir graves y grandes cosas. Otra de las cosas dice, me escondí. Parece una mentira. ¿En dónde se puede esconder un hombre de Dios? Y el hombre se esconde dentro de sí mismo. El hombre crea una mascarada, el hombre crea una barrera para esconderse de Dios a través de sus dichos, a través de sus pensamientos, a través de sus acciones. Así que tenemos personas escondidas. ¿Cómo están escondidas? Es simple, hermano. El hombre esconde su pecado para no enfrentarse. El hombre se esconde y justifica sus acciones. Oye, ¿por qué dijiste esa mentira? Es que a mí me pareció que era verdad. Se esconde, no enfrenta la verdad. Oye, ¿por qué dijiste esto? Es que yo creí que... Y vuelve a esconderse. A mí me dijeron, yo oí, alguien dijo. Y siempre hay una alternativa de escape. El hombre entonces, miramos aquí que a partir de esta generación, dice que quedó escuchando a Dios, sí, nunca va a dejar de escuchar a Dios por medio de la palabra. Así que lo vemos con miedo. Segundo, lo vemos desnudo, no tiene la cubierta de Dios, no hay una cubierta espiritual. Y tercero, se encuentra escondido. Esta generación va a tener esos agravantes. Después vemos aquí en el versículo 15, algo especial. Dice la Escritura que cuando Dios está tratando con él, Dios le dice lo siguiente, ¿verdad? En el 15, le da la sentencia, pondré enemistad entre mí y la mujer, entre ti y la mujer. Ahora el hombre va a tener una enemistad, ¿verdad? Pero está hablando acerca de la serpiente. Hay una enemistad muy marcada entre entre la mujer y la serpiente. La mujer es capaz de discernir muchas cosas que el hombre no alcanza a mirar. El hombre es fuerza, pero la mujer es resistencia. El hombre es voluntad, pero la mujer es inteligencia. Y tenemos un complemento el uno con el otro cuando nos unimos. Cuando Dios estaba tratando aquí, le dice que la mujer va a ser tu grande ayuda para las cosas espirituales. Y tendremos que mirar eso. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Ahora les da un vestido animalesco, un vestido instintivo. Antes era un vestido espiritual, ahora es un vestido de animales, un vestido que los animales tienen a través de la esencia del alma. Los animales sienten, tienen sentimientos. Así que el hombre se va a convertir en un estado almático. Va a tener su sentir como los animales, sus instintos van a ser más fuertes que su propia inteligencia. Así que el hombre, cuando quiere aparearse como los animales, no hay nada que lo detenga. Nada, va a destruir una familia, va a destruir una persona, no va a haber nada que lo detenga, porque trae un instinto animalesco. ¿Qué sucedió? Bueno, el hombre, cuando sacó el espíritu, se convirtió en eso, una persona animalesca, y empezó a caminar. Esa generación creció así, esa generación vino. Sin embargo, cometieron un grave error. En el capítulo 6 miramos que a partir de eso, ellos empezaron a hacer cosas no gratas. Dice el versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí se habla de una relación, una posesión entre los hijos de Dios, espíritus, ángeles caídos y hombres carnales. ¿De qué manera se pueden engendrar hijos? Bueno, hoy nosotros sabemos que existe algo que se llama clonación. En aquel entonces no se sabía. En aquel entonces tenía que haber una relación física. Hoy sabemos que no es necesario para que una mujer tenga hijos, ¿verdad? Hoy hay personas que están congelando sus genes para que a partir de
50 años puedan ser utilizados con otras personas y perpetuar su especie, aunque yo no le encuentro ningún sentido. Pero bueno, vemos aquí cómo los ángeles caídos empiezan a tener hijos con los hombres. Dice el versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Aquí empieza a haber un hijo híbrido, un hijo de carne, pero también un hijo de un ángel caído. Pero ¿cómo podría darse esa paternidad? Bueno, hermanos, la paternidad es la formación y bueno, se dice tantas y tantas cosas que esos ángeles caídos trajeron el conocimiento espiritual de una forma terrible para atrapar al hombre, el conocimiento de las plantas, una botánica avanzada, un conocimiento del mundo, etcétera. Se dice que a partir de ese momento las grandes culturas provocaban algo, todavía no estaban. Esa cultura tuvo que ser echada. ¿Por qué? Porque tenían un conocimiento tal, hermano, que iba a hacer daño a la humanidad. Así que vino el gran juicio y el diluvio. Y toda esa generación cayó, toda esa generación se perdió. Solamente 8 personas fueron liberadas. La generación de Noé dice en cuanto a Noé que era una persona perfecta a los ojos de Dios. Estamos en el capítulo 9 del Génesis. Aquí miramos a Noé y a sus hijos, con otro pacto más, una generación que inicia, y les dijo Dios, versículo 1, fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra. También les dice, los voy a proteger, el temor y el miedo de ustedes estará sobre todo habitante vivo. Y vemos aquí, pero quiero que no olviden nunca que esas 8 personas traían la influencia de un mundo que se había perdido. Así que llegaron y empezaron a mirar todo el mundo, dice, todo estaba dispuesto a dar lo mejor de sí y empezaron a sembrar, y lo primero que sembraron fue vides, uvas. Ellos sabían el manejo del vino, ellos conocían cómo fermentar la hierba, cómo fermentar el fruto y hacer licores fuertes, embriagantes. Ese era el problema de la familia de Noé. Estaban acostumbrados a una forma de vida muy especial. ¿Qué sucedió? Bueno, hermanos, vinieron y se embriagaron todos, los 8, y dice la Escritura, acompáñeme, capítulo 9, versículo 19. Dice que estaban borrachos. Dice, estos 3 son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. ¿Verdad? Esa palabra desnudez implica muchas cosas. Implica cuando un hombre se descubre ante los demás. Un borracho a veces habla cosas que tiene en su estatus y que le han dolido y que están guardadas como en un almacén. Y déjeme jugar un poquito con la palabra. Quizá les decía a Noé que no era tan perfecto como ellos creían. Quizá Noé les empieza a hablar acerca de las fallas, de los errores, de las torpezas que había hecho como padre, y el hijo nomás lo estaba viendo. Quizá menos borracho. Cuando se habla con un borracho, la inhibición se quita y podemos mirar a ese hombre totalmente desinhibido, a ese hombre borracho platicando las cosas que hizo bien y las cosas que hizo mal. La perfección que él tenía no consistía en sus actos, consistía en su búsqueda de Dios, y razón por la cual Dios lo llamó. Pero miramos también que él era habituado a la bebida. Vemos que estaba adicionado ahí y tenía un problema que era parte de la generación que había dejado. Esa generación perversa, esa generación que rompió todo y la trajo a la nueva generación. ¿Qué sucedió, hermano? Bueno, pues mostró la desnudez, mostró lo que estaba oculto, mostró lo que no estaba vestido, mostró eso y trajo como consecuencia que fuera maldecido Cam. Existe una versión
que dice que Cam no solamente lo vio desnudo, sino que hizo uso de él. En una cuestión sodomita, quiero que recuerden ustedes el sodomismo que existía, que vamos a ver más adelante, ya se manifestaba y se dice que hizo una violación de su propio padre. También no hay nada escrito, prefiero habituarme a lo que está, a lo que podemos ver, pero también pensar en la otra posibilidad, ¿verdad? Esa generación se levantó, esa generación hizo graves cosas y esa generación retó a Dios, era rebelde por naturaleza, ¿verdad? En el capítulo 11 dice la Escritura: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Versículo 1. Aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Vemos aquí un orgullo especial, un pueblo que estaba retando: Dios, no vas a poder con nosotros, nosotros vamos a hacer lo que querramos. Tenían una esencia diabólica. Quiero recordarte que era parte de la herencia maldita cuando el hombre se mezcló con los demonios, con los ángeles caídos, y fueron posesionados, es decir, utilizaron su cuerpo para dejar una semilla. Ahora, ellos tenían conocimiento. Algo que tardó la gente en hacer fue el asfalto. No sabían cómo, pero la Biblia ya sabía. La Biblia nos dijo eso desde hace muchos años, cómo se hacía el asfalto. Aquí ya decían qué era, ¿verdad? Y cómo se fabricaba el ladrillo cocido. La Biblia nos lo dice. Y vemos aquí que toda esa gente empezó a fabricar una gran cúspide. Ellos iban a llegar al cielo sin el aviso de Dios, sin la gracia de Dios. Según ellos lo iban a hacer por sus propios medios. Ellos visualizaban el cielo como un sitio que podía ser abordado. Allá en las nubes estaba sólido, podían pararse en una nube y subir. Ahora ellos iban a fabricar una torre que fuera más allá de las nubes para poder estar en las nubes, el trono de Dios. Esa era la tendencia. Ahora empezaron a hablar allí y hacían acuerdos, y dice la Escritura que Dios descendió con ellos y les dio diferentes lenguajes. Dice versículo 7: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. ¿A quién le dice Dios? ¿Con quién está hablando Dios? ¿Estaría hablando con los ángeles? ¿Estaría hablando con el Hijo? ¿Estaría hablando con el Espíritu Santo? ¿Con quién estaba hablando Dios? Y sabes, aquí miramos cómo Dios tiene una gran manifestación mediante los ángeles. El ángel de Jehová manifiesta la presencia de Dios. Y dice la Escritura: descendamos y confundamos allí su lengua. La lengua fue confundida. Y sabes, no me refiero solamente a que aparecieron diversas etnias, lenguajes o idiomas. Fueron confundidos porque a veces hasta hablando el mismo idioma no nos entendemos, ¿verdad? No nos entendemos. Es como cuando le dice uno a una mujer: oye mujer, ¿qué te pasa? Nada. Pues no le pasa nada, pero realmente sí le pasa algo, si no, no tuviera ese problema, ¿verdad? Entonces hay un idioma diferente. Y a veces, en medio de un enojo, le dice uno al otro: ¿cómo estás? Y el otro le dice: bien. No está bien, está mal. Hay un lenguaje diferente. Entonces miramos que hay un lenguaje almático de lo profundo y hay un lenguaje que escuchamos, el idioma. Así que había otras cosas, había una confusión en el lenguaje. Y es una parte de la cultura. Así que vemos cómo esa generación fueron confundidos y fueron dispersados por todos lados. No podían estar juntos. Cuando un hombre no tiene el mismo lenguaje en su casa, va a tardar poco tiempo en donde tiene que ser dispersado, porque es una sentencia. Cuando no se habla la misma cosa en la iglesia, cuando no se habla la misma cosa en el trabajo, cuando no se habla la misma cosa en cualquier centro de reunión, dice, habrá dispersión. Amén. Es una sentencia que está ahí, una sentencia que va a llevar y que se va a hacer. Veamos
otra vez, otra generación. De ahí se parte a la generación de Abraham, Génesis 12. Dios andaba buscando un pueblo, todo el corazón de Dios fue buscar a un pueblo que estuviera dispuesto al cambio, que estuviera dispuesto a obedecerle, que estuviera dispuesto a ser vestido y que estuviera dispuesto a estar con él. Y viene Jehová a Abraham. ¿Quién era Abraham? Un habitante de Ur de los Caldeos. Ahí se encontraba ese hombre, hijo de familia, ya medio viejón, 75 años, algo así, casado, estéril. Era un hombre que iba y venía y quizá era un hombre que clamaba por conocer a Dios. Y dice la Escritura, pero Jehová había dicho. Esa palabra había dicho indica que Dios ya había tenido encuentros con Abraham, ya había visitado a Abraham, ya había tenido un encuentro con Abraham. Y aquí dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Son condiciones, promesa, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Un pacto, el pacto de Abraham. Un pacto maravilloso porque es para toda la descendencia. Y dice, y Abraham creyó y le fue tomado por justicia. Fue lo justo, lo que esperaba Dios que le creyera. Él no lo veía, decía, pues, estoy viejo, mi esposa es estéril y no hay hijos, pues ¿cómo va? Pero aquí dice que va a ser una nación grande. Y él lo cree, lo cree. Entonces aquí nace el primer pacto por la fe, el creerle a Dios aunque las evidencias sean difíciles de aceptar. Él empieza a caminar, ¿verdad? Y después le dice, y todos les dice Dios, y todos los que quieras que estén en medio de ese pacto, circuncídalos. Y recuerda que la palabra circuncisión significa cortar alrededor. ¿Qué significa eso? Exactamente lo que le está diciendo a Abraham. Le dice, sal de tu casa, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Corta. Que ellos no puedan influir en tus decisiones para con Dios. Que ellos no puedan dirigir tu vida una vez de que seas independiente y mayor de edad. Que ellos no influyan tu vida cuando tú vengas a buscarme. Porque el que no aborreciere a su padre, a su madre, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, por causa de mí, no es digno de mí. Y ese es un pacto. El pacto de la cercanía, el pacto de la decisión, el pacto de la fe. Abraham decide creerle a Dios y sale de ese lugar. ¿Verdad? Lo vemos como pasado algún tiempo, él reafirma el pacto y bueno, pues efectúa la circuncisión en todos los nacidos de su casa y en todos los que se encuentran con él, que querían caminar bajo la protección. Porque cuando tú te separas del mundo, te pones bajo la protección de Dios. Si tú te proteges con el mundo, Dios no estará ahí. Así que tú decides en qué te vas a proteger. Esa generación marcó tan fuerte el momento que es tomado para lo posterior, es tomado para siempre. Es donde se crean los hijos y posteriormente les dice Moisés, cuando está hablando acerca de la circuncisión, le dice, la circuncisión que está hablando es la del corazón. La del cuerpo es meramente una señal, pero la del corazón es eterna. Y es la del corazón la que busca. Esa circuncisión del corazón también la menciona Pablo años después, ya cuando estamos en la gracia. Así que vemos la generación de Abraham en medio de un pacto, y vamos a llamar la generación de Abraham la gracia. Así como llamamos la generación de Adán la caída, ahora vamos a llamar la generación de Adán la gracia. Después viene un juicio pormenorizado, en donde Dios sentencia a dos ciudades que han pervertido totalmente el linaje humano, que es Sodoma y Gomorra.
y manda aviso. Ahí se encontraba un pariente de Abraham y le ordena que salga. Y bueno, Abraham ha estado intercediendo: Señor, si hay 50 justos, si hay 40, si hay 30, pero no había justos. Y le dice: nomás está tu sobrino, dice, y tampoco es merecedor, pero sácalo a causa tuya. Entonces Abraham le dice a su sobrino que salga, pero quizá él no puede escuchar todo esto, y vienen ángeles a sacarlo de ese sitio. Y vemos cómo ellos reciben la ofensa de un pueblo totalmente contaminado, que querían practicar el sodomismo con ellos. Y bueno, ya no había ninguna acusación, ya que estaba evidenciado el grave pecado de Sodoma, el sodomismo, ¿verdad? Un sexo inusual, un sexo entre hombres, homosexual, un sexo no permitido. Y bueno, pues era parte del sexo con el cual cayó la primera generación, el sexo con los ángeles. Era parte de las enseñanzas, enfrentar a Dios. Y esa generación se corrompe. Esos pueblos se corrompieron en medio de una generación de gracia, la generación de Abraham. Y esos pueblos tuvieron que ser destruidos. Como hoy en este tiempo podemos recibir la gracia en este lugar, pero todo lo que esté corrompido tendrá que enfrentar juicios. Después vino otra generación más, la generación de la ley, la generación de Moisés. Ellos fueron indicados y fueron dirigidos por 614 mandamientos de la ley de Dios. Entre ellos se encuentran 10 grandes, los 10 mandamientos de vida, 4 mandamientos dedicados a Dios y 6 mandamientos dedicados al hombre. Los 4 mandamientos dedicados a Dios son: primero, conoce al Señor tu Dios, una obligación de todo ser humano. Segundo, no lo compares con nada, porque es idolatría. No te hagas una imagen ni una semejanza de Él o de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra. No hagas nada para adorar. 3, no tomes su nombre en vano. El juramento es preciso y precioso. Tu palabra dice quién eres. Tu palabra eres tú. Si tú eres una persona que hablas una cosa y haces otra, entonces tienes un problema de identidad, ¿verdad? Que dice la Escritura que nuestro hablar sea sí y amén en Cristo. Sí, sí, o no, no, de acuerdo a las circunstancias. Y por supuesto, hermano, ¿verdad? Vemos cómo la ley empieza a manifestarse de esta forma. Primero, conoce al Señor tu Dios, no hagas imagen ni semejanza, no tomarás su nombre en vano y guarda su reposo. Esto no está hablando acerca de un día, está hablando de la entrada. Por eso Hebreos, cuando esa carta dice: y esta generación no entró en su reposo. ¿Por qué? Porque prefirieron el reposo del mundo, prefirieron el reposo de las riquezas, prefirieron el reposo, pero ese es un reposo engañoso. El reposo de Dios es ese, que tú vengas y permanezcas. La generación de Moisés habla acerca de la ley. Los otros 6 mandamientos habla primeramente a los padres y le dice a los padres, nos dice a nosotros, gracias: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. 5.º mandamiento. Ese 5.º mandamiento va a marcar tu relación con el prójimo más cerca, los hombres. Las personas que te cuidaron cuando bebé, cuando niño, que te llevaron al crecimiento, que se esforzaron para que tú crecieras, que dieron su vida para que cada vez tú tuvieras una solución mejor en tu vida. También miramos aquí, hermano, cómo los mandamientos siguientes, los otros 5, hablan en orden de importancia. No lo mates, no mates a tu prójimo, no adulteres, no lo robes, no codicies lo que tiene hoy, no le mientas. Habla acerca de una relación que vamos dando. Si el amor no está en tu vida, constantemente estarás cayendo en esa ruptura. Esa generación, la generación de la ley, se esfuerza por conseguir las cosas con su propio esfuerzo. Voy a diezmar, aunque no quiero, pero voy a diezmar. Pero no deseo diezmar porque quién sabe qué hacen, pero voy a cumplir porque no está en su corazón. Cumplen por fuerza, una fuerza que ellos han puesto. Así que la ley
La ley no los llevó a la paz, no los llevó a la tranquilidad, la ley no los llevó a estar en el amor. A través de ese ministerio, de esa generación, Dios, el Padre, se da a conocer a todas las gentes. Éxodo, capítulo 3. Voltee el libro nada más. Éxodo 3, versículo 14. Aquí podemos mirar cómo le han preguntado, ¿verdad? En el versículo 13 dice Moisés, está hablando con Dios y le dice: ¿cómo voy a presentarte a la humanidad, Señor? Y dice que le dijo Moisés a Dios: yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les voy a decir? Y aquí se revela el nombre de Dios por primera vez bajo el término del Eterno. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy está marcado por un tetragramatón. Tetragramatón, IWHW. No hay una asonancia, se llama tetragramatón, no tiene vocales. Es un término que denota la eternidad. Así que este término está diciendo Dios: cuando te pregunten quién me envía, diles: el Eterno me envió. Entonces miramos aquí cómo Dios se manifiesta en esta generación. Capítulo 3, versículo 12. Aquí vemos a Moisés hablando algunas cosas y ellos se encuentran esclavos y le dice a tu pueblo: mira, te voy a sacar de la esclavitud para que tú hagas algo. Y dice el versículo 12: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Y la palabra servir es entregar tu vida, no es solamente en hacer algo, es la adoración verdadera. La adoración es servicio a Dios en todo tiempo. Así que Dios quería un pueblo que lo adorara, es decir, que lo sirviera con su vida. Él buscaba un pueblo que estuviera dispuesto a salir de la comodidad del mundo para servirle. Y lo vuelve a decir otra vez: sal de tu casa, sal de tu tierra y sal de tu parentela, y yo te llenaré de bendiciones. ¿Verdad? Es la misma circunstancia, sigue viniendo. La ley fue muy terrible, fue un nuevo principio, ¿verdad? Sin embargo, podemos ver que son plasmados en el gran desierto. ¿Qué es un desierto, hermano? Un desierto, cuando lo vemos en la Escritura, un desierto fue un sitio en donde se desarrolló un ministerio especial de Elías el profeta. Un desierto es un sitio donde dio testimonio Juan el Bautista y se encontró con Dios para ser el precursor. Un desierto es un sitio de climas extremosos que va templando el carácter de los hombres. Pasan de lo bueno hacia lo malo, de lo frío hacia lo caliente, y van cambiando. Y cuando Dios te llama, quizá va a llegar un momento en que te va a llevar al desierto, porque es en el desierto donde se templa el carácter, donde realmente el carácter que tenemos cada uno de nosotros se ve templado, para que no seas alguien volátil o voluble, para que seas alguien firme, para que seas alguien que va a cambiar, para que seas alguien que va a ser transformado, para que seas alguien de Dios. Dios no quiere niños que van cambiando de aquí para allá, que se mueven ahora así, ahora allá, y no. Es a través de los desiertos como tú y yo somos transformados. Ese carácter, el carácter son hoyos, son traumas, son golpes que te da la vida y que quedan ahí marcando tu existencia para siempre. El dolor, la miseria, la soledad, no sé, inclusive la enfermedad. Sin embargo, Dios te ha dado algo que se llama temperamento. Algunos le llaman coraje. Y el temperamento es aquello por lo cual todos nosotros estamos buscando levantarnos.
Necesitamos tener coraje para ser diferentes en medio de una generación perversa, en medio de una generación que está siendo alimentada por las comunicaciones. Tenemos que tener el coraje para manifestarnos diferentes en medio de una generación que se está marcando cobarde, una generación que está siendo llevada de aquí para allá por las cuestiones comunicativas y que está siendo manejada, que no tienen principios de moral. Nosotros pues estamos llamados a tener eso. Y es en el desierto, es en medio del dolor donde vamos manifestando las cosas. Es en medio del dolor cuando un individuo dice: jamás volverá a pasar hambre en mi casa, voy a esforzarme y voy a trabajar, pero mi casa no va a pasar hambres. Y es un hombre que va a tener un aliciente hacia arriba. Es en el desierto donde un hombre puede darse cuenta de la verdadera dimensión que tiene ante su casa. Es en el desierto donde una persona entiende que solamente Dios puede fortalecer su vida. Y aquí Moisés termina su misión a la orilla del gran desierto. El gran desierto que tiene varias paradas. Algunos le han llamado los 12 desiertos, otros le han llamado los 7 desiertos. Yo solamente voy a hablarte y te voy a hablar hoy en la tarde del gran desierto, ¿verdad? El gran desierto, ahí donde vamos a ser formados cada uno de nosotros, donde tomamos decisiones, donde decimos: jamás vuelvo a gastar mi dinero en porquerías, voy a ahorrar de mi salario, voy a tener un poco para los días malos, voy a aprender de José el soñador cómo administró su fortuna para que cuando vengan los días malos yo tenga algo con que sostenerme, que tenga algo blando para enfrentar la penuria, que tenga algo para enfrentar lo que está por venir. Se llama administración, no es amor al dinero. Cuando tú empiezas a tener todo eso, te das cuenta que se está formando tu carácter. Has dejado de ser un dilapidador de los bienes de Dios y te conviertes en alguien que tiene una riqueza en todo lo que le rodea. Así que, hermanos, Moisés termina y los deja en el desierto, ahí en el desierto. Pasan 40 años para poder llegar hacia una tierra de la promesa y empiezan a visualizar que ahí hay una promesa, el cumplimiento, pero apenas es una. El cumplimiento real, el cumplimiento al pueblo israelita, pero ahora viene al verdadero Israel, al Israel espiritual. Así que les da jueces, les da patriarcas primero, les da jueces, les da reyes y por último les da sacerdotes, ministros. Y eso ha sido la manera en que Dios nos ha estado formando a través de la dirección de gobierno. Ahora, después de ese desierto, pasaron 1000 cosas, los patriarcas se terminaron. Vinieron los jueces y se pervirtieron algunos, fueron dejados. Después vinieron los reyes y había reyes buenos y había reyes malos y fueron dejados. Y se levantaron los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores. Hoy a través de ellos Dios está dirigiendo a la iglesia, está dirigiendo a un pueblo que Él quiere totalmente transformado. Ellos se van a convertir en padres y reyes y directores y jueces de la iglesia. Algunos lo harán con amor y otros con autoritarismo, pero cada uno de ellos está cumpliendo una función de acuerdo a un llamado especial que Dios hizo en su vida. Y es a través de ello como Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, empieza a manifestarse. Dice el profeta Jeremías, capítulo 31, acompáñeme, Jeremías 31, 31. Les está diciendo aquí algo especial. Jeremías ha estado en la cárcel, ha sufrido, ha sido golpeado, pero sigue recibiendo la palabra y es una persona muy confiable. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ese pacto fue invalidado por los padres al no cumplir, al estar en rebeldía. Hoy está vigente, sí,
pero Dios ya no va a cumplir a través de ello. Fue invalidado para él. Él establece un pacto nuevo y dice aquí: invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Casi estoy pensando que, así como diciéndole: Señor, te faltó algo aquí ponerle, pero solamente en aquellos que quieran, solamente en aquellos que deseen, solamente en aquellos que lo anhelen. En esos va a poner su pacto, porque Dios te va a visitar y va a ponerte las cosas que Él espera de ti aquí en tu corazón. Él te va a decir cuándo vas a diezmar, Él te va a decir cuándo vas a ofrendar, Él te va a decir cuándo vas a servir, Él te va a decir cuándo vas a poner tus manos en poder de Dios, Él te va a decir cuándo vas a ser ungido. Todo aquí en el corazón, porque ahí habla Dios mediante la fe. Y sabes, va a transformar tu vida, porque Él está esperando esa generación, la generación de gloria, la última generación que va a ser probada por muchas formas en su relación de amor con Dios. Algunos lo rechazarán, dirán: no, yo prefiero la cultura, prefiero la religión, ahí hay religiones que no me obligan a nada. Sí, no te acercarán a Dios seguramente, quizá tú vas a estar engañado, pero no vas a conocer al Dios de gloria. Y cuando tú lo rechaces, sabrás que no hay nada que hacer cuando estés ante su presencia. El pacto nuevo se da en el corazón, se establece mediante la fe. Dios pone las cosas dentro de ti. Él te dice lo que te es lícito y lo que no lo es. Él te dice lo que es permitido y lo que no lo es. Él está hablando siempre a tu corazón mediante la fe. Él te invita. Él quiere que tú vengas a los pies de Cristo. Él quiere que tú definas tu posición. Esta generación es perversa, es la generación de la oscuridad, la generación de cristal, es la generación de la tibieza. Es una generación que solamente busca su propio deleite, sin importarle las consecuencias, sin importarles las personas de los demás. Está buscando hoy para ti, hermano, algo más grande. Está buscando contigo una relación. Tú eres la generación que va a definir el cambio del mundo. Tú eres la generación que va a establecer un mundo nuevo, pero también va a establecer la finalización de un mundo que ha sido perverso ante los ojos de Dios. Hoy Dios te habla a ti. Hoy Dios pone todo delante de ti para que tú seas la generación del cambio. Esa generación de cristal se va a quedar afuera. La generación de lo rápido, la generación de que todo ya lo quiero a instante. Esa generación quedará atrás. Y tú y yo estaremos tomando esos momentos. Estaremos tomando ese pacto. Dice el Señor, la misma porción que le dijo a Abraham: sal de tu casa, sal de tu tierra, sal de tu parentela. No permitas que tu cultura familiar, tu cultura tradicional envuelva tu vida y te vuelva un mueble en medio de esa cultura. Sal de ellos para que puedas darte. El Bautista predicaba diciéndole a la gente: arrepiéntete, cambia tu mentalidad para que puedas entender la gloria que vendrá sobre la tierra. Él está hablando acerca de todo ello. Y tú, hermano, es un tiempo especial. Te ha tocado vivir el tiempo de la gracia, porque ha vuelto Abraham para decirle a la gente: sal de tu casa, sal de tu tierra, sal de tu parentela, circuncida tu corazón, forma un círculo en donde solamente Dios esté ahí rigiendo tu vida para siempre. Circuncida tu corazón. No dejes entrar lo que el mundo quiere poner en tu vida. No lo dejes entrar porque quiere tomar el nombre de Dios, quiere hacer un ídolo de las cosas. Cuando tú lo estás haciendo así, vas a encontrarte con el Todopoderoso. Aquí tú lo oirás, Él hablará y tú serás revestido, no con la vestidura animalesca de Adán. Serás vestido con un vestido espiritual, pues que estarás revestido en Cristo Jesús. El vestido de salvación para el mundo estará actuando en tu vida. El Espíritu de Dios estará caminando contigo y tú harás las obras por las cuales naciste. Encontrarás sentido a tu vida, encontrarás el propósito a tu existencia y caminarás para un rumbo que solamente Dios ha buscado para ti. Es un tiempo especial para tu vida. A ti, hermano, Dios te escogió para que seas la
última generación, la generación de la gloria de Dios, la generación especial, el pueblo único de Dios, la niña de sus ojos. Para eso fuiste escogido. Pero ahora la grande pregunta es: ¿qué vas a hacer con la elección? ¿Qué vas a hacer con la elección de Dios? ¿Caminarás con Él o te esconderás atrás de la cultura? ¿O volverás? Porque Dios te llamó para que seas luz y brilles. Porque Dios te llamó para que seas la luz del mundo. Porque Dios te llamó para que seas el representante de Cristo en toda la tierra. Para que seas aquel que se ha de levantar en prodigios, milagros y maravillas, señales que van a permanecer hasta el tiempo del fin. Tú eres esa generación del cambio, eres esa generación de gloria. Y ahora estriba en tu decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con el llamado que Dios está haciendo a tu corazón? Porque el Espíritu Santo te está hablando en este momento. Te está diciendo qué has hecho. Te está diciendo qué vas a hacer. Te está poniendo en el corazón su ley, su mandamiento. Te está poniendo una dirección nueva. Te está hablando en este momento. Y es un tiempo especial. Quiero que te pongas de pie y que escudriñes tu corazón. Te hablo a ti que estás en casa, a ti que estás atrás de la línea del internet. Ponte de pie allá donde te encuentras y toma decisiones también para servir al que vive para siempre. Es un tiempo especial, es un tiempo de gloria, una decisión que va a transformar todo lo que eres, todo lo que somos está allí. Dios espera la manifestación de los hijos de Dios. Ese mundo está clamando por ti. Ese mundo está clamando porque tú vengas. Ese mundo está clamando porque tú te levantes. Ese mundo está esperando que tú vengas y le des esa palabra de gloria. Porque tú eres la generación de gloria. Porque tú eres esa generación de gracia. Eres esa generación de amor. Levántate y resplandece y Cristo te alumbrará. Levántate pues y toma decisiones. Levanta tu mano. Padre, heme aquí. En el nombre de Jesús me levanto en una generación de cristal, en una generación que no te conoce, que te ha olvidado, en una generación que se ha apartado de tus mandamientos. Yo me levanto como la luz para iluminar. Me levanto, Señor, como esa luz a la cual tú me llamaste para dar testimonio de tu vida, de tu amor, de tu misericordia que es eterna. Señor, hoy me levanto y hago tu obra en el nombre de Jesucristo, quien es mi Señor, quien es mi Salvador, quien es mi Redentor y quien es mi santificador. Padre, gracias porque tú lo has hecho. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. A ti es la gloria y la alabanza siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al que vive y reina. Aleluya.